Yo siempre quiero reforzar la misión y la visión de la iglesia. Entonces, si no nos damos oportunidad para recordárnosla constantemente, pues no nos podemos pues casar con la visión de la iglesia. La visión, nunca lo olvidemos, ser una iglesia que busque continuamente estar cara a cara con Dios y guíe a otro a hacerlo. ¿Y por qué decimos continuamente? Porque cuando uno viene a los pies de Cristo, pues fue la primera vez, ¿no? Cuando realmente se te abre el entendimiento y te viste como un pecador con necesidad de perdón y tuviste fe a través de Cristo Jesús, te convertiste en tu hijo, entonces ahí tuviste que estar cara a cara con Dios. Dios nos confronta, pero es algo que se debe dar continuamente. Entonces yo quiero que seamos una iglesia que nunca olvidemos esa práctica, esos momentos tan intensos en los cuales nos hemos encontrado con Dios y que ha transformado nuestra vida, se tienen que dar, hermanos, por el resto de nuestras vidas. Por eso tenemos esa lista pues, de Génesis 32:30, pues es el encuentro de Jacob, donde lucha contra el ángel, y ese fue un encuentro con Dios que fue parteaguas para su vida. Pero si leemos en Efesios 3, recordemos lo que dice aquí el versículo 16 al 19, dice: le ruego que Él le conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces eso tiene que ser una distinción, que siempre anhelemos conocer cada vez más a Dios. Y la misión es mantener nuestra comunión como iglesia y hacer discípulos mientras nos santificamos. Entonces esa comunión primeramente con el Padre, pero también unos con otros, hermanos. Y ya quisiéramos a lo mejor ser perfectos, ¿verdad? Pues para crecer en todo sentido, sino que a veces no se puede, hermanos. A la par que vamos creciendo, al hacer discípulos, tenemos que irnos santificando. Es porque a veces pudiéramos tener esa excusa de decir, no, yo no puedo discipular a alguien porque pues, primero me tengo que arreglar yo. ¿Para qué traigo gente a la iglesia nueva si aquí en la iglesia todavía ni estamos al 100? Entonces, hermanos, es una tarea que se tiene que hacer a la par. No desmayemos, sino que yo creo que más bien cuando estamos dispuestos a ser discípulos es cuando más nos santificamos, hermanos. Bueno, también hemos visto cosas acerca del crecimiento hacia arriba en nuestro conocimiento de Dios, el crecimiento hacia adentro, el conocimiento unos con otros y santidad, cómo crece de manera interna y es nuestra madurez. Entre hermanos parecemos más a Cristo, pues es una iglesia que crece más saludable de manera interna. Y crecer hacia afuera, hermanos, es hacer discípulos. Entonces es un énfasis que íbamos a hacer este año, si usted no lo recuerda, pero vamos a tratar de hacer más ese énfasis de crecer hacia afuera. Cuando crecemos hacia afuera, estamos obedeciendo lo que viene en la Escritura, en Hechos 1:8, que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y muchas iglesias, hermanos, perdemos de vista esto, que debemos de crecer hasta lo último de la tierra. Como que se nos puede olvidar eso de decir, no, yo no vivo allá en Uganda, yo no estoy allá en Corea del Sur, Corea del Norte, entonces pues es un problema de allá. Pero el creyente, hermanos, y cada congregante de Peniel tenemos nunca perder esta mentalidad, se hace simultáneamente. Así que por eso pues estamos convencidos de que vamos a seguir trabajando para que cada uno tenga un discípulo. Usted tiene que discipular a alguien este año, estar trabajando en eso, y también en nuestro entorno. Bueno, ahí viene entre paréntesis los condominios, porque pues ya tratamos de acercarnos ahí. Yo creo que podemos reforzar ahora en la escuela de verano y no nada más ahí, podemos irnos a otro parque, estar aquí alrededor
y también a nuestras comunidades de nuestro estado, no estar desconectados de la necesidad que hay también en otros estados de la República y misioneros fuera de México. Yo quiero que usted crezca, cada niño, cada joven, adolescente, cada congregante de Peniel, nunca debemos de perder de vista esto. Estamos para ser discípulos en todo nivel, tanto cerca como hasta el último de la tierra. Y mandamos imprimir este mapa que está allá, pues es para que tengamos visible que hay muchos municipios aquí en el estado de Chihuahua. Guadalupe y Calvo es donde pudiéramos ya ponerle una palomita, porque a lo mejor nada más fui yo, pero ustedes estuvieron orando por mí. Entonces fue un enviado de esta iglesia y que pudimos decir, pues ya aportamos nuestro granito de arena para decir, ya pudimos ser un instrumento para que el evangelio vuelva a ir allá a Guadalupe y Calvo. Pero vea más cuántos colorcitos nos faltan. Pues tenemos bastante que hacer, ¿verdad? Bien, yo quiero compartirles este día, hermanos, pues la bitácora de eventos que sucedieron a esta salida a Guadalupe y Calvo. Entonces les voy a ir platicando de dónde comenzó todo. Encontré la fecha del sermón cuando por primera vez yo fui confrontado con esta realidad de seguir lo más literalmente posible los mandatos de la Escritura. El 4 de marzo del 2018 yo prediqué por primera vez Lucas capítulo 9, donde Jesús manda a los 12 discípulos. Entonces pues yo todavía estaba Dios confirmando, pues ya había confirmado mi llamado, pero todavía no era todavía no estaba tan consciente de las tareas del pastorado. Entonces este versículo como me abrumó, hermanos, porque dice, oye, ver, tú tienes que llevar a la congregación a hacer eso. Así lo sentí yo, batallé. Me pasó al capítulo 10 y ahora manda a los 70, pues ya se fue quitando más excusas. Pero es cuando Jesús les dice, tienes que aprender a depender de mí. ¿Por qué? Dice, mándalos sin bolsa, sin alforja, sin calzado. Entonces vas a ir a un lugar desconocido y vas a llevar el evangelio ahí, pero yo te voy a proveer todo. Y digo, ¿por qué los cristianos de ahora no hacemos ese tipo de cosas? Entonces todo empezó desde entonces, hermanos. Yo ya tenía esa espinita. Pasan los años y yo cada año esperando que crecieran nuestros jóvenes y decir, no, pues en ese entonces Emanuel, Irán, bueno, algunos todavía son menores de edad, ahí estaban otros chavos, pero dije, ya cuando tengan la INE y ya sus papás se acoplen, me los voy a llevar. Entonces, pues así fue transcurriendo el tiempo hasta que pues ya llega en diciembre. Yo dije, este año tiene que ser. Y por eso les prediqué primera de Tesalonicenses. Estos primeros versículos, si usted lo recuerda, es cuando está bien claro que la iglesia de Tesalónica, ellos compartieron el evangelio a bastantes kilómetros a la redonda. Yo les hacía, es algo similar a lo que tenemos en el estado de Chihuahua. Si ellos predicaron desde Macedonia y Acaya, es como si fueran desde el municipio de Juárez hasta Guadalupe y Calvo. A esa distancia más o menos es similar. Y dice Pablo, donde quiera que vamos escuchamos tu fe, pero está dando por sentado toda esa región, desde norte a sur, está llena del evangelio por esta iglesia. Entonces de ahí surge ese desafío y esa meta. ¿Por qué como iglesia no tratamos de alcanzar un municipio cada vez más? Porque si una iglesia pues sí, del primer siglo lo pudo hacer, pues nosotros también. Tenemos hasta mejores recursos y tecnologías. Lo que no tenemos tal vez es una fe y entrega como ellos, pero tenemos el mismo Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces es el desafío que yo quiero hacerles como iglesia y pudiera decirse que hoy se empezó. El 11 de enero, hermanos, yo cada 15 días me reunía a orar con el misionero de allá en Baborigame, Chris Thomas. Ellos fueron miembros de aquí, Chris y Rachel. Entonces yo les decía, ¿sabes qué? Tengo esta inquietud, yo quiero ir allá. Entonces no crean que no oré, sí, nos reuníamos por videollamada. Y el 5 de abril, el otro misionero que está más de lleno con los tepehuanes, que ahí vive también junto con ellos, Mateo, pues también se unió a orar. A Adrián le dije, ¿sabes qué, Adrianito? Que también me ayudes a orar.
Entonces yo tengo un amigo, Gerardo, Cris, Mateo y Adrián. Generalmente éramos los que estábamos orando cada 15 días, cada 2 miércoles. Entonces el 26 de abril de este año, mi hermano Felipe de Estados Unidos, cuando yo pues, le compartí y le digo, ¿sabes qué? Quiero ir a Guadalupe y Calvo y a predicar. Y de ahí pues me quiero ir caminando a Baburigame porque pues sé que sería bueno que yo viva lo que dice Lucas 9, pues para poder mandar también a mi iglesia y que haga lo mismo. O sea, yo no puedo mandar a mi congregación que haga ese tipo de cosas y yo no lo voy a hacer. Y ya le estaba explicando todo eso y le dije, me gusta también la historia de los colportores o corportores, no sé cómo se diga esa palabra, los primeros creyentes que trajeron las Biblias a Latinoamérica. Ellos entraron por Sudamérica y andaban en un burrito y cargado de Biblias, iban a los pueblitos, predicaban y regalaban Biblia. Entonces dije, ese tipo, bueno, pueden parecer locuras, ¿no? Alguien de otro continente, porque ellos eran colportores de Europa, se vienen a Latinoamérica y viajan por lugares desconocidos entregando Biblia. Entonces digo, wow, eso es algo similar a lo que hicieron nosotros, no exactamente, iban de 2 en 2, iba hasta solo. Entonces eso me animó y digo, no, yo también quiero llevar Biblias. Pero acá está más suave porque pues ya avanzó la tecnología y quiero comprar unas bocinitas, meterles audiobiblias así, pues que sean fácil porque hay personas que ni saben leer, ¿verdad? Y cuando le explicaba todo eso a mi hermano Felipe, estaba un cuñado de él, se llama Moisés, y él escuchó los audios porque yo le expliqué todo eso y dijo, oye, tu hermano me gusta esa idea, y sintió, son cosas que Dios pone en el corazón de sus hijos. Dios nunca termina de trabajar, pero yo creo el que es sensible a la voz de Dios dice, yo me quiero unir. Entonces él nos regaló $200 me dijo, con eso pues cómprate Biblias, esas las que tú quieras. Entonces yo compré 20 bocinitas con su memoria cada una, 20 memorias, y ahí les pude guardar algunos sermones. La Biblia Dios habla hoy, el Nuevo Testamento, de manera pues audible. Puse hasta este tipo de cosas, hermanos, y les tengo que explicar. Yo no sé si usted se acuerda, pero el año, no, por más de un año yo estuve padeciendo lo que se le dice comúnmente espolones, parece que es talón calcáneo. Entonces es algo que ocurre en el hueso del talón, no se desgasta, como que siempre tiene un desgaste continuo, pero por alguna razón, si ya no se desgasta, empieza a afectar a tus nervios que están ahí y te duele muy feo cuando pisas. En especial la primera pisada de la mañana duele feo. Entonces, cuando padeces de eso, ya no puedes caminar a gusto. Yo solía correr, hermanos, ya no pude correr. En la pandemia me pasa eso y fue algo así de plano. Yo si se me ocurría correr, olvídense, era un dolorazo al siguiente día. Y ese padecimiento te lo puedes operar, pero, o sea, vuelve a salir. Entonces se quita también de manera, pues no sé si de manera natural. Hay tips que te dicen, ¿sabes qué? Date masajes con hielo. A otros decían, usa tacón alto. Dicen que ese es un muy buen tip para arreglar todo eso del talón calcáneo. Entonces un día llega Adrián y le dice, pastor, ahí tengo un vale para que vaya por unas botas y cómpreselas, ahí sáquelas. Entonces yo hasta este tipo de cosas, hermanos, la anoté porque yo no quería hacer una carga ya en Baborigame. Dice, ¿cómo voy a llegar ahí con los pies todos? Si yo quiero caminar, yo quiero estar caminando así distancias largas y estar predicando. ¿Cómo voy a estar ahí quejándome enfrente de la gente? Entonces yo tenía ese anhelo, Dios, arréglame esto. Y fue algo muy bonito porque a partir de esa fecha se empezó a arreglar, hermanos. O sea, ese dolor, ese padecimiento se empezó a quitar gradualmente mientras cuando me regaran las botas que ahorita traigo puestas. Y el 3 de junio, o sea, ya andaba mejorándome y pues también no tenía tenis, y los tenis también ayudan porque me compré unos, pero estaban, pues a lo mejor es una marca que se ve más o menos así suave, pero no, bien incómodos y como que empeoraba la situación.
Pero un amigo me dice, ¿sabes qué? A ver, me van a llegar unos tenis dobles. No sé por qué. Nada más dame tu talla y te regalo el otro par. Entonces me regaló unos tenis bien cómodos, hermanos, bien cómodos, que fueron los que yo utilicé para estar ahí en esos días. Entonces yo creo que a raíz de estos calzados, este par de calzados, ya puedo estar al 100. O si no, ando como en el 98. Pero bueno, yo lo pongo ahí porque veo ese tipo de cosas hasta providenciales, hermanos. Y es un deseo de Dios, Él va a arreglar hasta los detalles de eso. Usted tiene que entender eso. El 26 de junio yo me puse a orar específicamente por el más malvado del pueblo. ¿Por qué? Porque escuchaba esas historias como las que les conté hoy, Robert Moffat. O sea, si yo no leo esa biografía, yo no tendría esa meta. ¿Por qué no pides por una persona clave ahí del pueblo, del lugar? Me gusta mucho también la historia del tío de Frisa, de Fabiola, de que dicen, así oraban por mí, el misionero que duró 40 años allá en la sierra. Cuando él viene a los pies de Cristo y vio a la iglesia orando, la primera vez que entra a un templo y le pregunta al pastor, ¿y ellos qué están haciendo? Pues que tenemos semanas orando por el más malvado del pueblo. Entonces yo digo, también tenemos que tener este tipo de oración. Cada vez que tratemos de alcanzar a un municipio, es ¿por qué no orar por la persona clave que hay ahí? Entonces, a lo mejor aquí, entre más personas se involucren a pedir de esta manera, hermanos, pues pueden ocurrir cosas, ¿verdad? Si se fija, pues se va acercando la fecha, pero yo el 1 de julio, pues sentí en mi corazón, tengo que estudiar un poco más acerca de qué está pasando allá en Guadalupe y Calvo, porque pues hemos escuchado que es uno de los lugares más violentos. Y ya, la lista que se las voy a enseñar ahorita. Pero ya el día 17 al 24 de julio, de lunes a lunes, es cuando yo viajé a Guadalupe y Calvo. Así que aquí está más o menos una bitácora de eventos de cómo fue pasando. Esta es la cita. Yo encontré las ligas de todos los periódicos y los nombres oficiales de esas personas que mataron, pero era para que uno entienda, o sea, cuánta necesidad hay en ese lugar. Creo que en alguna ocasión se las mostré, pero eso era para que se den cuenta. En el 2010 matan a tiros al alcalde. Ese mismo año del que lo reemplazó también lo mataron. En 2012 asesinan al jefe de la policía. En el 13 a un candidato a alcalde. En el 2014 atentan contra el alcalde, aunque no lo mataron al parecer, pero mataban a personas importantes que iban viajando con él. En el 2015 asesinan a regidora, en el 2018 asesinan a líder Rarámuri, era líder de una comunidad ahí que siempre defendía los bosques, una figura ahí que, bueno, los que conocen ahí siempre estaba a favor de los rarámuris y de los tepehuanes. En el 2020 asesinan al director de seguridad, en el 2021 atacan a comisario y al menos 2 muertos. Parece que a lo último sí falleció, o de así siempre habían bastantes muertos. En el 2023, y ese es de este año, en mayo, asesinaron al alcalde suplente allá en Parra. Entonces siempre va a haber, y seguramente tal vez hasta se me pasaron las noticias, pero cuando uno ya está ahí, hermanos, se da cuenta de que ya no cuentan las muertes. O sea, esto es porque son personas importantes, pero cuando uno ya escucha hablar a las personas, ya es como si ya no se lleva la cuenta de cuántas personas matan. Bien. Antes de narrarles un poquito, me gusta mucho el libro de Radical, porque él le llama así, hermanos. Nosotros, cada iglesia le puede poner el nombre, pero en realidad esto es lo que debe hacer cada creyente, cada congregación. En el libro de David Plant, él dice lo siguiente: el verdadero éxito se encuentra en el sacrificio radical. La satisfacción suprema no se encuentra en conseguir mucho para nosotros, sino en hacer mucho para Dios. Entonces cada creyente debiera de vivir así. Y en este libro Radical, después de que uno pasa todas las páginas, al final te hace un desafío. ¿Qué te parece si por un año haces este tipo de cosas? Tienes un año para orar por todo el mundo. Arréglatelas y vas a orar por todo el mundo, por cada país. Lee toda la Biblia completa, de pasta a pasta. Sacrifica tu dinero con un propósito específico. Pasa tiempo en otro contexto. O sea, salte de tu colonia. ¿Por qué no te metes en un lugar donde nunca has estado? Comprométete
compromete tu vida con tu iglesia, con una comunidad que sí está evangelizando. Entonces ese es el experimento radical en este libro. Y ese es mi deseo, hermanos, que cada uno hagamos esto cada año. Entonces yo se los estoy compartiendo pues a manera de animarles y les mandaba algunas fotos. Esta fue la primera comunidad que yo fui. En el primer viaje, el lunes, yo salí en Uber, porque ahí están, yo me di cuenta, ¿no?, que existen Ubers que van a Parral y regresan. Entonces yo viajé y le tuve oportunidad de compartir el evangelio al chofer, que él era de Guadalupe Calvo, a una señora que iba viajando con su hija, también era de Guadalupe y Calvo, y un joven de Parral que estaba estudiando en Juárez. Y fue muy bonito porque pues yo les expliqué así como si fueran cristianos, ¿no? Casi todo lo mismo que les estoy contando hasta ahorita, ¿no? Yo quiero hacer esto porque soy pastor, quiero que mi iglesia se aliviane y que hagamos este tipo de cosas. Y ellos estaban sorprendidos, pero escuchando así muy atentos. Y el joven sentí muy bonito porque al final yo le regalé una Biblia a cada uno de ellos, las bocinitas. Y él me dice, créeme, voy a tomar muy en serio esta plática. Me dijo, en serio, la voy a tomar muy en serio. Tenía tatuado hasta Juan 3:16, yo no sé si él era cristiano o algo, pero yo lo vi así como que animado. Yo pienso, hermanos, que si hasta ahí hubiera llegado el viaje, que nos hubiéramos volteado y el muchacho hubiera sobrevivido y yo no hubiera ido allá, ya con eso hubiera estado más que satisfecho. ¿Por qué? Porque pudiste influir a alguien. Dios va a saber qué va a pasar, o sea, tanto con esa mujer, este hombre, porque este hombre venía escuchando música fea y luego ya al rato que le empiezo a contar todo eso y luego al rato pone música cristiana. ¿Qué pasó? Se lo está poniendo muy romántico, Ricardo se llamaba, si no me equivoco. No, es que yo era cristiano, me casé con una cristiana y hasta sé que es estar en un púlpito, me dijo. Y no, pues aquí se trata de perseverar, tienes que perseverar. Yo no sé si hasta era predicador, pero es una satisfacción, hermanos. O sea, uno lo ve hasta providencial, porque me tocó un Uber donde van estas personas y les puede compartir. Bien, yo llego y me quedo platicando en el valle con un hermano que está haciendo un instituto ahí, el hermano Cuauhtémoc, y platicamos bien a gusto hasta las 2 de la mañana hablando de todo esto y de la lucha espiritual. Y él vivió en Guadalupe y Calvo y me empieza a explicar, ¿sabes qué? Pues era la convicción del hermano y sí me trae mucho sentido. Mira, a veces cuando uno está lleno del Espíritu Santo, sí pueden pasar situaciones muy feas, peligros, pero a veces es todo lo contrario. Cuando tú estás respaldado por muchas oraciones y determinado a hacer la voluntad de Dios y Él va contigo, hasta se esconden los demonios. O sea, ni se acercan porque pues ya saben que no es cualquier cosa. Entonces eso me tranquilizó, hermanos, porque no crean que yo iba así tan envalentonado. Yo quiero decirles, hermanos, que yo nunca me he sentido la persona más capaz para andar ahí en esos trotes y haciendo ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué? Pues digamos, soy un novatillo, es la primera vez que lo hago. Pero de todas formas, lo que he visto a lo largo de las historias de misioneros que he leído, ellos dicen, es que no es tanto ni siquiera tu preparación, es tu disposición, es lo que Dios usa. Entonces, en esa calidad iba yo, o sea, más de disposición que de experiencia. Pero este hermano me anima. Así que ya llego ahí a Guadalupe y Calvo, me contactan con un pastor de asamblea. Él me hospeda la noche del martes y la noche del miércoles. Entonces el miércoles yo empecé a salir a compartir a comunidades que están ahí cerca. Me dice, yo tengo un año apenas de pastor aquí. El pastor que estaba antes sí hacía más obra misionera, pero hemos dejado de visitar muchas comunidades, entonces pues sería bueno que tú vayas para allá. Y me deja ahí cerca y ahí está la primera comunidad del Pinito. Yo no sé si alcance a ver usted, pero cuando ve cerca de esas fotos, todas las fotos de los letreros de los pueblitos están baleadas. Así que yo llegué ahí al Pinito, compartí en 3 hogares, hermanos. La primera persona supe que era una maestra y se conmovió mucho cuando yo le explico el evangelio. O sea, hasta estuvo derramando lágrimas y yo me quedé bien sorprendido. Ya cuando paso a la segunda esta casa, me explica la señora, es que sabes que ella es madre soltera, tiene una hija
que es ciega. Entonces ha batallado mucho. Entonces yo no sé si también Dios estuvo consolando su corazón. Yo le dejé la Biblia y le dije, escúchela, porque aquí pues depende también el destino de su alma. Y la recibió de manera muy, pues muy atenta el Evangelio. En la segunda casa era una señora que se llama Manuela. Ella dice que se reunía, tenía reuniones, un pastor que era de Baborigame, que se llamaba Panchito, pero hace 3 años murió. Dice, este pastor Panchito venía aquí a mi casa y teníamos reuniones, pero cuando yo le empiezo a preguntar del Evangelio y qué creo, o sea, yo creo que ella no sé, pero parece que no, era alguien que no entendía la salvación, no podía ni escribirla. Entonces al parecer dejaron trabajo a la mitad. Y así se nota todas estas áreas, hermanos. Yo le dije, pues yo por dentro dije, quiero tratar de llegar con alguien así clave del pueblo. Y aquí en el Pinito, ¿usted a quién me recomendaría que vaya a visitar? Se quedó unos minutos pensando y dije, pues no sé, si a lo mejor me dicen, no, pues ahí está la casa de alguien importante. Pero no, me dijo, ve a la casa de mi hija. Y cuando llego a la casa de su hija, pues también me reciben bien contentos y también les comparto. Pero lo curioso ahí, hermanos, es que ellos me dijeron, ¿no viste a los de las trocas? Creo que eran como 2 o 3 trocas con sicarios o hombres armados. Y si se acaban de ir apenas hace como 1 o 2 minutos, o sea, se hace sorprendente que no los hayas visto. O sea, tú vienes a pie y no los viste. Y dices, no, yo no vi a nadie. Entonces dice, allá habían hombres armados afuera de la casa de ellos que se acababan de ir. Entonces ustedes saben que yo ya estaba en parte así determinado. Si yo me los encuentro, me gustaría platicar con ellos. Y yo no sé si me van a tratar de escuchar amigablemente o no, pero esa era mi intención, hermanos. Y las cosas no se dieron. O sea, si hubiera llegado tal vez 1 minuto antes o 2, si hubiera podido ver. Pero todas estas cosas yo las veía también providenciales con Dios. Ya me pasan a la tercera casa, que era también una cuñada de ella, y ahí compartí. De ahí me fui a la comunidad del Zorrillo. Ahí hay 2 bases militares, una de la Fuerza Aérea y la otra pues de los militares. Entonces la Fuerza Aérea, pues yo también me quise acercar para compartirles. Dije, pues a los soldados, o sea, que ojalá que me den un tiempo para hablarles a ellos, pero no, pues no se pudo. Dijo, no, está en contra de las reglas y que no podemos. Bueno, ya me pasé a la otra base militar y tampoco, dice, no hay nadie. Pero los jóvenes que estaban ahí de guardias en la entrada, ellos sí se portaron más amigables, porque los otros yo les quise hasta regalar una bocinita y me dijeron, no. Y ellos me dijeron, no, sí, nosotros sí te la aceptamos. Bueno, pues escuchen la Biblia. Y si llega tu jefe de la base militar, regálale otra. Yo no supe cómo se llamaba, pero le dije, hazme el favor de regalarle una. Entonces yo le di 3 bocinitas ahí, en esa comunidad del Zorrillo. Hubo un hogar, una señora que se llamaba Verónica, que también me escuchó muy atentamente. Dice, yo a veces vengo aquí por temporadas y luego vivo en otros lugares, pero estuvo muy agradecida por el mensaje de salvación. Entonces yo pasaba unos minutos, les compartía el Evangelio y les regalaba las bocinitas. Eso fue en la comunidad del Zorrillo. Después, ahí en la salida de Guadalupe y Calvo, estas son las últimas casas que se encuentran ahí. El pastor me encargó que fuera a visitarlas porque dice, ahí viven familias cristianas, pero yo no sé, parece que ya no se congregan o se cambiaron de un templo que cerró. A mí me las encargaron, pero nunca he podido ir a verlas. Y sí, me encontré 2 familias que escucharon muy atentamente. Dice, aquí ya todos conocen del Evangelio. Pero hermanos, o sea, es una realidad que yo sospecho que es una especie de fenómeno como allá en Oaxaca o en Chiapas, que dicen, hay mucho evangélico, pero en realidad parece ser que no han entendido el Evangelio de manera clara. ¿Por qué? Porque sería un impacto distinto ahí en esos lugares. O sea, generalmente los que hay ahí, hermanos, la religión que predomina son los apostólicos. Entonces los apostólicos, hermanos, hay doctrinas esenciales que no abrazan. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos creen que la salvación de Dios se pierde y entre algunas otras cosas. Entonces se fijan, ellos dan por sentado, no, si es suficiente, somos cristianos, pero cuando yo les empiezo a ellos ya les ministré de manera diferente porque una hija tenía epilepsia, había otra señora que se llamaba Micaela, se murió su esposo y no salía de la depresión.
tenía un yerno que mataron o hijo y se quedó con las nietas. Entonces era una situación así triste. Ya eran unas adolescentes y estaban enojadas, muy rebeldes. Me decía, hábleles, pastor, hábleles. Y pues yo les compartí de Cristo. Y ahí pasé bastante tiempo, pero pude notar esa sed y hambre de la palabra de Dios y como que faltaba así que alguien les explicara bien los pasajes, porque me empezaban a preguntar muchas cosas. Oiga, pastor, y esto y esto. Pues yo traté de contestar darles respuesta a sus preguntas. Y ya cuando me iba a despedir, me hice Micaela, esta mujer que estaba en depresión. ¿Sabe qué, pastor? Yo quisiera una Biblia con letra grande. Y luego, porque pues ya le había dado una bocinita a una y ya se me había acabado, tenía otras ahí en la casa, ahí en la iglesia donde me estaba hospedando. Y luego le dije, pues déjame verte, la consigo. Pero me llamó mucho la atención porque ella me decía, yo quiero una Biblia con letra grande porque ya estoy batallando para leer. Pero quiero asegurarme que todo lo que escucho sí está en la Biblia. Entonces yo puedo ver, o sea, de que hay gente, Anela, yo quiero saber que me estoy relacionando con Dios. Usted me puede traer tal vez una bocinita o escuchar a alguien, pero yo quiero asegurarme que esto viene de la palabra de Dios. Entonces sentí muy bonito eso. Llegando a Baburigame, se lo comenté a Mateo, el misionero, y me dijo, yo tengo una Biblia grande, de letra grande, y se la regaló apenas hace como 4 días. La visitó y ella vive en la casita esa de color blanco. Y ahí enseguida todos los que están ahí, pues parece que conocen algo del Evangelio. El día jueves, hermanos, sí fue una lucha algo complicado para mí, porque yo decía, ahora sí ya voy a estar en modo mochilero y me voy a ir a pie a ese trayecto de Guadalupe y Calvo y Baburigame. Entonces ya es carretera, bueno, ahí se ve el lado izquierdo, empiezan ahí pura terracería y son cerca de 70 kilómetros casi, creo, desde Guadalupe y Calvo a Baburigame. Hay una ven que todos los días viaja, sale bien temprano de Baburigame y llega ya como a las 10 y ya a la 1 de la tarde se regresa para llegar cerca de las 5 de la tarde. Entonces dije, yo no quiero esperar esa ven, yo me quiero ir temprano. El hermano que me estaba hospedando tenía un campamento de su denominación el lunes y todo, él estaba bien ocupado todo el día recibiendo y contestando mensajes y llamadas. Entonces él, yo creo que no me pudo atender así tan con el tiempo que uno hubiera querido, ¿no? Yo sentí muy bonita amistad con él y todo, pero estaba definitivamente muy ocupado. Dice, no, yo ando este día bien ocupado y le dije, no, ya mejor me voy, pastor. Ya voy a agarrar rumbo allá a Baburigame. Él me explicó, dice, nosotros ya como pastores ya no hacemos eso, ya no lo consideramos sabio porque ya hay mucho peligro. Hemos evangelizado todas las comunidades. Él me hizo un dibujito de todas las comunidades que hay en intermedias de Guadalupe y Calvo y Baburigame. Pero dice, ya no nos quedamos con ellos porque están mezclados los creyentes, tienen hijos o personas de la familia que ya se metieron con los delictivos. Entonces no es sabio, no es peligroso. Hace mucho que no vamos a predicar a esas comunidades, pero ya está evangelizado, o sea, es lo que me dijo él. Entonces yo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde estuve ahí mayormente a pie. Conseguí unos 2-3 rides, así de distancias cortitos, pero pues que ayudan mucho. Y ahí, hermanos, en esa mañana, pues yo dije, pues voy a salir y les digo, tuve esa lucha interior donde le mandé un correo a Fabiola, un email, y era, pues no mi testamento, pero casi. Le decía, ¿sabes qué? Si ya no regreso, me pasa algo. Mira, pues ustedes saben que yo también soy programador y tengo algunos clientes y no me gustaría dejarlos así en cero. Estaba platicando con un amigo que hace lo mismo. Y luego le digo, bueno, y si tú te mueres, ¿qué va a pasar con tus clientes? Pues no, yo ya les dije, cero, sorry. Ya nadie le puede dar seguimiento a lo mío. Y dije, no, a mí se me hizo feo, o sea, ¿cómo vas a dejar a un negocio, un doctor así con tantas broncas que de repente... Y yo dije, no, mira, en ese correo yo le decía, mira, aquí están las claves, aquí están los contactos, le vas a hablar tal vez a esta persona y ellos van a dar seguimiento, pues para dejarlos así, no en ceros. Fue una especie de despedida, hermanos. Yo sentí que tenía que hacer eso, porque ¿qué tal si no regreso?
Entonces es una lucha donde tú tienes que entregar la voluntad. No crean que fue tan fácil esa mañana. Desde la noche yo estaba así, piense y piense. Oye, pues tengo 2 hijos. ¿Qué va a pasar si se quedan vivos o no irán a renegar delante de Dios si le pasó algo ya a su papá? Y bueno, esa lucha, hermanos, uno por gracia de Dios la puede pasar en oración y Dios te da fortaleza y pues me arranqué. Y se siente bonito, ya cuando andas ahí, pues avanzando y pude compartir, también regalé a 2 bocinitas, un señor que me dio un ride y a una señora que llevaba unos hijos. Entonces también tuve una plática con unos tepehuanes, pero no me di cuenta de que uno andaba bien borracho. Yo los vi de lejos y sí, se ve que estaban ahí en una tesguiná, como le dicen. Pero había unas señoras que sí se veían sobre, dije, voy a compartirles el evangelio, pero de lejos no me fijé que si estaba un varón y estaba bien borracho, entonces no me dejó. Y ya pues estaba burlando de mí y pues en su modo necio, ¿no? Y luego hubo un momento donde él me cuestionó, me dice, oye, ¿por qué ustedes no quieren aprender nuestro idioma? Nuestro idioma es superior al de ustedes. Y luego yo, pues sí me gustaría, pero pues no puedo. Y ya, pues como estaba en ese modo de mucha necedad, hablándome en tepehuán y no me quería hablar en español, no entendía nada yo, quién sabe qué tanto me estaba diciendo, de las mujeres nomás risa y risa. Y yo sé un poco inglés, hermanos, y pues me puse a hablar en inglés. Y le dije, mira, pues es que yo no te entiendo nada, estamos en la misma, o sea, si tú me estás hablando en tepehuán, yo no sé, y pues más risa tenían las mujeres. Pero esa experiencia se me hizo bonita, hermanos, y en parte porque digo, sí, cierto, me quedé pensando, ¿por qué no hablar tepehuán? O sea, ¿por qué no aprender otro idioma? O sea, hasta cuando ya ves ya llegando ahí al pueblo con Mateo, quiero decirles, hermanos, que son los únicos misioneros que hablan tepehuán. Chris y Rachel desistieron a esa tarea. Y dice, ya es bien difícil para nosotros aprender ese idioma y las tareas que ellos se han involucrado más con los mestizos. Pero hay muy pocos misioneros que hablan tepehuán. Los tepehuanes, hay muchos en Durango, también en el sur de México. Yo no sé si allá también hayan misioneros que hablen tepehuán, pero aquí en Chihuahua, hermanos, solamente son ellos 2. Nada más Mateo y Estrella. Son los únicos. Había alguien más que empezó a hacer la traducción y la terminó, pero ya no vive aquí. Entonces yo dije, sí, cierto, ¿por qué no hablar tepehuán? O sea, se sentiría muy padre que le expliques en tu propio idioma. Bien. Pues ya llego a Baborigame ese jueves y pues todos mis primos ahí sorprendidos, ¿cómo que te viniste a pie? Pues esto está bien loco, era para que te hubieras encontrado a los malandros y que no me los encontré. Y les explico a un primo, a un tío, dónde estuve y todo, y me dice, es increíble porque ahí te los tenías que haber encontrado. Hubo un panteón que estaba en una parte alta y tenía un cruce ahí, era una intersección y yo ya estaba ahí cansadón a esa altura del día y porque era subida y había sol y me voy a sentar un rato aquí y dice, ahí es donde se pone y ahí en ese panteón avientan los muertos y luego pues a lo mejor te vieron si te estaban vigilando, pero pues yo no vi nadie. Entonces, o sea, son cuestiones donde yo digo, pues no los encontré. Esas son las letras de Baborigame, ahí sin las percibe en la foto o no, pero Baborigame, pues yo creo, tengo entendido de que les dicen pueblo mágico, ¿no? Ya cuando una región se ganó esas letras, o es un distintivo, ¿no? Que le dan, pero a mí bueno, esa manera de chiste, ellos dicen, no, aquí también ya somos pueblo mágico, porque aquí ya desaparecen las personas. Entonces, eso es como ven ellos. Estando en Baborigame, llegué el jueves, pasé el viernes, el sábado, el domingo y el lunes me regresé, entonces yo pude animar a la iglesia, hay una iglesia bíblica allá, pude compartirles, pues hay unas predicaciones que yo las subí a nuestra página y ahí, hermanos, yo pude ver la necesidad más de cerca, cómo es la violencia, porque escucharla, hermanos, sí uno pues sabes que es algo triste, pero cuando estás ahí, es impresionante, hermanos. Hay muchas casas destruidas, así los vidrios despedazados y abandonadas, pero una tras otra, y en el mero centro.
Y es bien impresionante ver eso, cómo que están aquí en el centro de Baburigame, que es un pueblo chiquito, pero porque hay tantas casas así despedazadas. Entonces dice, eso es por los grupos delictivos de violencias, cuando tomaron el poder y mataron a los de la otra línea de narcos. Dijeron, esas casas nadie las va a ocupar, es como escarmiento. Y ahí están, hermanos, es impresionante como uno las ve, no se pueden reconstruir. Y se veían casas grandes, bonitas y todo completamente destruida. Cuando tú ves la necesidad que hay en los tepehuanes, como por ejemplo ver esos hombres que estaban borrachos y todo eso, es una necesidad que trae carga a tu corazón. Yo había escuchado, Chris me decía, aquí tenemos 40 niños huérfanos. Pero cuando ya ves eso de cerca, hermanos, es impresionante. Conocí una señora, me dice Mateo, voy a ir a juntarle leña a una viuda. Y esa señora era viuda 3 veces, hermanos. 3 veces se había casado y habían matado a su esposo. El último esposo que mataron, sus familiares pensaron que fue ella. Entonces, pues así como que la tenían amenazada y tuvo que huir con 7 hijos. No sé si estaba esperando o acababa de tener uno. Entonces es así bien difícil, una viuda desamparada con 7 hijos. Entonces ellos le estaban ministrando, yo pude ayudarle a juntar leña y para que pudiera cocinar. Entonces uno ve ese tipo de cosas, hermanos, ve la falta de comprensión del evangelio ahí en la ciudad, en ese pueblo también se nota, hermanos. La mayoría de las personas y familiares que pues, piensan que son creyentes, ellos más bien te preguntan y todo gira alrededor. ¿Es que él ya es bautizado o ya fuiste bautizado? O sea, como que el bautismo es la salvación. Eso es incorrecto, hermanos. Me da risa porque había una iglesia adventista también ahí destruida porque se involucró en los grupos delictivos. Y dicen, es que la señora, la líder de ahí, siempre andaba con una Biblia y con una pistola. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, ellos no entienden el evangelio. Siempre andaba así, es tremenda esa señora. Dicen que ella mató a su marido. Entonces se involucró con esos grupos delictivos, por eso también ahí la iglesia la balearon, la abandonaron. Era otra iglesia pues supuestamente evangélica. Entonces, hermanos, es triste ver la situación ahí. Uno ve la necesidad del evangelio en ese lugar. Yo les había dicho que pues estaba a mayor disposición de compartir también a mis familiares. Les compartí bastantes, pasé tiempo ahí con tíos, con primos. A un primo que se la pasaba borracho también bueno, tiene sus rachas, que dicen que ya más bien ya tiene años así, pero le pude compartir de Cristo. Y a su mamá y a personas claves del pueblo. Yo digo claves porque 2 primos son los que venden, los que tienen los expendios del pueblo. Entonces ellos son los que venden todo. Y yo a su esposa muy amable, me recibió la bocinita de predicaciones y de la Biblia y le dije, escucha. Y a mi tía también, la madre de otro de mis primos, le dije, también usted tiene que escuchar, porque ellos no se congregan ni con apostólicos. Entonces, para mí este tiempo, hermanos, yo creo que aunque lo veo como un granito de arena, pues es algo que Dios puede usar. Ya les platicaba a un primo y él se sorprendía mucho, pues ¿por qué quieres ver a los malandros y por qué? Y estábamos platicando en la troca y en eso me los topé, hermanos. Eran 7 trocas y yo más o menos calculo que pudieron haberse unos 30 hombres armados, encapuchados. Estaban así vestidos tipo soldados, pero pues no eran soldados. Y eso es impresionante, pues un retén uno ve aquí, pero policías, pero 7 trocas, o sea, imagínense, o sea, es más lo ancho que tienen que ocupar este templo y unos 30 hombres armados. Y el que estaba revisando le dice a mi primo, a ti te andaba buscando, y lo para. Y luego pues ya le explica, no, pues es que te queremos pagar porque sacamos algo de tu expendio y no pagamos, pero te quiero pagar a ti en persona. Y le pagó, ya le habló, ¿cuánto fue? ¿Qué sacaron estos? Y ya tanto. Y luego le dicen, ¿ya pagaste la cuota? No, sí, ya. Entonces ya, ahí se quedaron unos minutos y él me dice, es que yo veo esto, no me queda de otra, me tengo que hacer amigos de ellos, pero yo no estoy con ellos. O sea, él dice, tengo que cruzar palabras con ellos, pero en realidad a mí no me gustaría, pero pues aquí es la situación aquí. Dice, no, yo comprendo. Ya cuando estaba ahí, hermanos, pues yo tenía, ya mi primo ya sabía que quería platicar con ellos
Y yo no sabía qué tan peligroso era y no quería también yo tomar la iniciativa, pero sí le dije a Dios, déjame hablarles, pero que se dé natural. Entonces, tal vez natural es que mi primo le diga, oye, aquí traigo uno que quiere hablar con ustedes, pero mi primo no se animó, no quiso. Y ya me dijo, no, pues es que compréndeme y todo. Y dije, no, está bien, no pasa nada. Y no sé yo, hermanos, pero pude verlos así de cerca y aquí adentro de la troca, a 1 metro, pues ver al que parecía que encabezaba a todos ellos. Y me quedo pensando, un día después o dos, y me acordé tal vez demasiado tarde, lo que dice segunda de Timoteo 4:2, insta a tiempo y fuera de tiempo. Es como predica aunque sea el momento menos oportuno. Entonces yo digo, pues tal vez Dios me faltó eso, no sé, o me hubiera gustado sí compartirles porque era así, ahí están, Ever, ¿por qué no les pides chance de algo? Pero no pude, hermanos. Yo a lo mejor quise esperar que se diera más de manera natural y no sé yo, pero eso me hace reflexionar y decir, no, pero si te pasa, pues tal vez es un proceso, la próxima vez tienes que ser más intencional, no sé, hermano. Como sea, los resultados, hermanos, le pertenecen a Dios. Cualquier cosa que uno haga ahí, uno ni se imagina qué impacto puede tener allá. Yo quiero terminar con una historia de mi papá. Él cuando recién sale del seminario, lo mandan a un pueblito, yo no recuerdo bien la historia, si fue por Zacatecas o San Luis Potosí. Y era un lugar donde no había cristianos y el catolicismo pues estaba así como de hueso colorado y mi papá tenía miedo y esa historia me da así como que cierta risa y se hace sorprendente porque lo único que yo hacía ahí era aventar unos folletos, casi los dejaba ahí en la casa y me salía a perderme porque tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo. Yo nunca prediqué en la plaza. Nunca hice algo así. Nada más el único hogar que les compartí fue donde me recibieron. Me dieron un cuartito ahí y en mi denominación, no sé si duró 1 mes o 2 ahí, ni me llamaron, ni me mandaron dinero. Entonces él entró como una depresión porque dice, no, yo aquí estoy solo y aquí está bien fea la cosa, está bien tremenda así la situación aquí para evangelizar. Se desanimó mi papá. Dice, hasta un señor se burló de él. Mira, no tienes ni dinero, hasta yo te voy a dar dinero para que te vayas de aquí, para que veas que, como burlándose del cristianismo y de Dios. Pero mi papá se despide de la familia y ellos, dice, lloraban. No querían que me fuera, pero yo no les hice caso, me fui. Ahí los dejé, los abandoné. O sea, mi papá sintió muy triste esa despedida. Yo no puedo estar aquí y se fue. Y no sé cuántos años pasaron, hermanos, 7 o 10 años, y mi papá, como pues siempre estaba en la Convención Nacional Bautista y iba a las plenarias de nacional, dice, un día me abordó un señor, un hermano, y luego me dice, ¿usted es Feliciano Báez? Sí, yo soy Feliciano Báez. Es que usted fundó mi iglesia. Y le, ¿cómo? ¿Cuál iglesia? ¿De dónde eres? Y le explica, es ese pueblito, esa familia que usted dejó. Nosotros comprendimos el Evangelio y lo predicamos a otros más. Y hicimos una iglesia y le cuenta todo, ¿no? Entonces, fijan, hermano, es sorprendente todo lo que puede hacer Dios. Hay historias así tan sorprendentes, a veces hasta nada más de dejar Biblias. Ahí estaba escuchando también en África, décadas atrás, también unos misioneros, la violencia los hizo salir fuera. Y se nos quedaron las Biblias allá, pero ni tiempo tuvimos de predicarles. No pudimos ni predicar. Y ya pasaron como 6 años. Y dije, pues vamos a regresar ahí, a ver si podemos continuar. Y a nuestra sorpresa, ese país casi se convierte todo. Esas ciudades. Y nada más, o sea, nosotros ni les explicamos las escrituras. Ellos simplemente las leyeron. Y el Espíritu Santo hizo esa obra. No sé si fue Etiopía, por ahí esa historia no la recuerdo bien. Pero hermanos, la palabra de Dios es poderosa. A veces hasta hacer solamente esos actos de obediencia que uno los pudiera ver pequeños. No sabemos, Dios los puede tomar para impactar algo más grande. Entonces, hermanos, yo les comparto esto para que como iglesia lo continuemos haciendo. Es mi deseo que los jóvenes salgamos a otros municipios, hay que ir a otro lugar, hay que también pensar en los países de fuera,
Hay que pensar en no sé, irnos de más grupos, planear todo esto mucho mejor, orar más. Entonces es lo que yo les quería compartir, hermanos. Es como un inicio de práctica que debemos de tener como iglesia, crecer hacia afuera, hacia adentro y también nuestro conocimiento de Dios. Vamos a orar. Dios bendito, muchas gracias por este tiempo que nos permitiste pues recordar las cosas que tú haces cuando pues tus hijos se unen a tu obra, porque tú no dejas de trabajar, Señor. Los resultados te pertenecen a ti, pero somos tan privilegiados de ser invitados continuamente a trabajar, Señor, en muchos lugares donde hay tanta necesidad. Y es mi deseo, Señor, que como iglesia sea solamente el primer paso de muchos más lugares, muchos más informes y que te den gloria a ti cada uno de estos tipos de experiencias que yo les pude compartir hoy, pero que más de nuestros jóvenes, de nuestros hermanos en cualquier otro lugar o contexto se puedan dar como a manera de agradecimiento, Señor, a través de este púlpito. Queremos eso para nuestra iglesia, Señor. Queremos que esto siga creciendo más y nuestro anhelo por ver tu gloria y ser una iglesia como la de Tesalonicenses, que sí pudo llevar el evangelio a lugares sin importar las distancias. Estuvieron también dispuestos a sufrir por ti. Haz de nosotros así una iglesia peña. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.